país, una crisis política también que se ha podido evidenciar. La jornada pasada, el presidente Rodrigo Paz ha brindado un mensaje donde se puede evidenciar varias ideas. ¿Qué ideas podemos rescatar sobre este mensaje? Inmediatamente tomamos contacto vía Zoom con Marco Fuentes. Él es analista político, a quien por supuesto le agradecemos por su tiempo y le damos la más cordial bienvenida. Marco, Wilmer Huasurco te saluda desde los estudios de Teleestrella. Muy buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo. Wilmer, muy buenos días y bueno, pues un saludo cordial a toda la audiencia de tu programa y bueno, pues a las órdenes. Marco, ¿qué análisis podemos hacer sobre este mensaje y cuáles son las ideas que se pueden rescatar del mismo, de este mensaje que ha brindado la jornada pasada el presidente Paz? Sí, Wilmer, a ver, yo creo que el presidente nos ha dado un mensaje con sabor a poco. Algunos dirían tal vez con sabor a nada, Wilmer. Por un lado, la gente bloqueada en este caso, y también la gente que está bloqueando, la gente que está marchando, que está protestando en contra del gobierno, seguramente esperaban un mensaje, tal vez algunos pidiendo o indicando que el presidente renuncie. Los bloqueados pidiendo seguramente que vean los caminos y tome una decisión en el tema del desbloqueo, cómo pacificamos el país. Pero no nos ha dicho absolutamente gran cosa, Wilmer, porque lo que te decía, ¿no? Rodrigo Paz tenía dos caminos, o bien desbloquear utilizando la fuerza pública, seguramente con un costo y un alto costo político, nos ha dejado en claro que no lo va a hacer, por lo tanto no sabemos este problema social que tenemos en la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, un departamento sitiado, sin duda alguna, bloqueado, pero bueno, no nos dice nada. Pero por otro lado también la pacificación de estas movilizaciones, de estos movimientos sociales, de estas organizaciones sociales, tampoco les ha dicho gran cosa porque no ha planteado una agenda política, un espacio de diálogo, si bien se ha hablado de este encuentro social, económico, social, por así decirlo, y ha planteado una reorganización de su gabinete ministerial, pero eso, no sé, desde mi perspectiva, no sé si eso calma las expectativas de estas movilizaciones, de estas manifestaciones. En mi lógica, creo que no. Por eso te digo, eh, ha quedado sabor a poco a todos, a los movilizados y a los ciudadanos que también son perjudicados por estas movilizaciones. Entonces, como dicen por ahí, ni chicha ni limonada. Eh, lo que me preocupa por parte del gobierno es que ya nos hemos dado cuenta que el gobierno también es un gobierno de transición, no es un gobierno de grandes reformas, por lo menos ya hemos visto que no le da la espalda política. Y algo que desgraciadamente hay que decirlo, ¿no? Muy tarde se ha dado cuenta que tenía un equipo, un gabinete ministerial realmente ineficiente, poco cercano a la gente, ha admitido que es un ministerio, es un gabinete ministerial que no se ha acercado a la gente. Pero, y digo yo muy tarde, porque esto se lo venía diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que al contrario, la gente ha tenido bastante tolerancia con esto porque ha sido tan notorio este giro de parte del presidente Rodrigo Paz y de tener un apoyo fuerte, masivo por estos sectores populares, periurbanos, las áreas rurales, la ciudad del Alto que le dio un gran triunfo. Y bueno, de repente llega al poder Rodrigo Paz y se empieza a rodear de ministros que no eran ni políticos, podían haber sido muy técnicos, pero eso también es muy cuestionable porque no se ha avanzado técnicamente en grandes avances en la política en nuestro país. Imagínate, se convoca o es ministro de Economía al llamado capitán antiinflación. Bueno, creo que de capitán antiinflación no tiene absolutamente nada. Yo diría ahí más bien un cabo inflación, diría yo en tono de broma, porque nos han presentado, por ejemplo, un presupuesto general del Estado con altos niveles todavía de inflación,
con un Estado obeso, hay una burocracia todavía excesiva. Entonces, no hay estos cambios que seguramente la gente esperaba. Y bueno, pues son 6 meses y alguien dice por ahí, en 6 meses muy poco se hace. No, en 6 meses ya debió dar señales. Los primeros meses ya debió convocar a estos encuentros, como llaman, económicos sociales, hacer parte a estas organizaciones sociales, a la central obrera, a las centrales obreras departamentales, sectores campesinos, como te decía Wilmer, y la Ujú. gente lo sabe, estos sectores llevaron al triunfo. Y acá hubo una ruptura, un divorcio muy notorio, por lo menos así se ve desde las esferas políticas. Yo me imagino mucho más lo han sentido las organizaciones sociales que han dado su apoyo seguramente tanto en primera y en segunda vuelta. Y bueno, han visto un gobierno al cual apoyaron, pero definitivamente que a cambio de eso no tuvieron las respuestas seguramente. Ujú. Entonces, veremos si este mensaje del presidente logra colmar las expectativas. En lo personal, lo dudo mucho, Will. Ujú. Marco, usted hacía referencia a este anuncio que también ha realizado el presidente a un ajuste en su gabinete ministerial. ¿Qué nos está tratando de decir con esto? ¿Será que se va a incluir a las organizaciones sociales o cree que es pertinente incluir a las organizaciones sociales en este gabinete ministerial? A ver, yo creo que más que incluir a las organizaciones sociales, creo yo el presidente, si es que todavía está a tiempo y si es que todavía tiene el camino para acercarse a algunas organizaciones sociales, sí, sería interesante tener rostros ahí, rostros, no sé si conocidos, pero que tengan la quicencia, que tengan la validez sociopolítica de estos sectores populares de la ciudad del Alto, de los sectores periurbanos, del Plan 3000, de la zona sur en Cochabamba, porque son parte de la bolivianidad, nos guste o no. El presidente es presidente de todos los bolivianos, de los que votaron por Rodrigo Paz y también de los que no votaron, o de repente los que se dieron la vuelta, por así decirlo, porque ese es el reto que tenía al inicio. Pero bueno, como decíamos a un inicio, el presidente creo que, y la gente, pues perdió la paciencia, ¿no? Perdió la paciencia porque tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, y esto antes de las movilizaciones, lo notábamos, no había un rumbo, no había un camino, principalmente para la resolución de una crisis económica. Ha recibido críticas no solamente de sectores radicales, de las organizaciones sociales, ha recibido críticas de afines ideológicamente a él, y hablamos de Jorge Tuto Quiroga, críticas de Samuel Doria Medina, críticas de Jaime Dum, críticas muy fuertes. Entonces, estas críticas vienen de sectores que son, pues, no son pues afines al levismo, no son afines al masismo, Ujú. son afines al presidente Rodrigo Paz y a su entorno, pero recibía críticas muy fuertes, principalmente en materia económica. Eh, por eso la gente, yo creo que hoy se preguntaba y decía, ¿qué es lo que vamos a hacer en 6 meses? No se ha bajado la inflación, todavía hay altas tasas de desempleo, desocupación, y lo más principal, no nos ha dicho a los bolivianos qué rumbo vamos a tomar en materia económica. Es un gobierno, reitero, que ha dado más dudas, ha dado más incertidumbre durante todo este tiempo, y para colmo el día de ayer un mensaje sin pocas o con pocas luces. Ahora veremos quiénes van a conformar este gabinete ministerial, qué rostro se va a mostrar este Consejo Económico Social, qué matices va a tener, cuál va a ser los ejes temáticos. Algo que también ha quedado en la duda es, se va a hablar de la modificación de la constitución política del Estado, no se va a modificar. Algunos sectores decían que no se toque, otros decían que sí necesita un cambio. Entonces, el gobierno todavía no nos está dando señales hacia dónde vamos, qué rumbo estamos tomando, y para el Departamento de La Paz, cómo pacificamos el país. No nos está dando una respuesta.
Ujú. Marco, el presidente también afirmaba que no va a dialogar con los manifestantes. A un grupo también los denominaba vándalos. Este tipo de lenguaje que utiliza el presidente Paz podría afectar en este diálogo que se está intentando entablar por parte del gobierno con este sector movilizado. A ver, sí, yo creo que el presidente ahí tiene que tener el cuidado más mínimo posible, o el mayor cuidado, mejor dicho, porque es el presidente, y lo decíamos, de todos los bolivianos, Ujú. de todos, de masistas, de vistas, de androniquistas, de laristas, de tutistas, de samuelistas, de todos los que piensan igual a él o los que piensan en contra de él. Y acá la idea, pues, del presidente tendría que ser pacificar el país, no exacerbar los ánimos. Y ahí creo que el presidente no está dando una buena señal. Hemos visto, por ejemplo, una crítica por parte del gobierno, y ahí me ha parecido positivo, por ejemplo, cuando ha habido algún grupo de manifestantes en la ciudad de La Paz que se quemaba la huipala, Ah, y ya no podemos caer en esas actitudes revanchistas. Mira, lo que me preocupa a mí en el país es que se está rompiendo nuevamente el tejido social, la fractura entre campo, ciudad. Acá en el departamento de La Paz, dos ciudades que siempre han sido hermanas, el Alto, La Paz, y ese miramiento, ¿no? De La Paz a los salteños y de los salteños a los paseños, esto se está agudizando y esto puede ser peligroso porque si se deteriora más esta frágil recomposición del tejido social, pues puede ser desastroso, ¿no? Principalmente desde un punto de vista social y cultural. Entonces, el presidente, sin duda alguna, tiene que medir su lenguaje, tiene que medir sus dichos, pero por otro lado también habla de actos vandálicos, que es cierto también, ha ujú. habido excesos, ha habido gente que ha cometido delitos, pero esos delitos, como en materia penal, pues son intuito personas. Habrá que dar con los responsables de estas acciones violentas que se ha cometido contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, contra personas e individuos. Afortunadamente hay videos, hay audios. En esta época ya todo el mundo filma, entonces se puede determinar con nombre y apellido quiénes han sido los causantes, pero no generalizar. Ese también es un craso error por parte del presidente. Pero por otro lado, también estas organizaciones sociales van a reclamar también de ida y vuelta, ¿no? Vale decir, los responsables también de estas irregularidades. Hasta la fecha, imagínate, no se ha dado con el responsable o los responsables de la gasolina basura, que creo yo, desde mi perspectiva, ha sido el detonante, la génesis que se ha venido arrastrando desde enero, febrero, y ha ido generando todo este malestar durante todo este tiempo, y ahí se han ido acumulando otros malestares, la ley 1720 y otros más, la discrecionalidad en la policía, caso Marcet, caso Maletas. Entonces la gente también ha ido reteniendo cierta bronca, cierto resentimiento por un gobierno que decía ser diferente a los demás, pero que en la esencia tenía algunas prácticas similares a los anteriores gobiernos: discrecionalidad, corrupción, irregularidades. Y bueno, para colmo de remate, esta falta de acercamiento y este divorcio con la gente y los sectores que llevaron al triunfo a Rodrigo Paz. En medio de esta presión social, ¿cree que Rodrigo Paz pueda recuperar esa legitimidad política? ¿Y qué tendría que hacer para recuperar la misma, Marco? A ver, yo creo que si el presidente quiere retomar esta legitimidad social y política del país, tiene que haber un gesto de desprendimiento. Y hemos visto un primer acto que es tal vez de repente, y veremos si es invitar estos sectores sociales a que formen parte de este gabinete ministerial. Pero otro gesto de desprendimiento político y social, creo yo, debiera ser el hecho de que el presidente le recalque y reafirme que él no va a buscar la reelección el año 2030, que él no va a buscar, ni su grupo político va a buscar perpetuarse en el poder más allá del año 2030, y que él se va a dedicar exclusivamente a gobernar el país para todos los bolivianos, para los que votaron y para los que no votaron, para arcistas, evistas, androniquistas,
para todas las personas y los bolivianos que pensamos igual o pensamos diferente al gobierno. Creo que esa sería una gran señal. Y otro elemento que creo yo que podría calmar los ánimos tanto de áreas urbanas como áreas rurales, por ejemplo, es de repente pedir una modificación exclusivamente en el tema de la reelección. Creo yo que el presidente podría dar una señal pidiendo que se elimine la reelección de la constitución política del Estado para todos los cargos electivos. Hoy, Wilmer, la gente Ujú. está hastiada, está cansada y está con bronca contra toda la clase política, de todos los colores, de todas las ideologías, porque estos años, desgraciadamente, nos han traído conflictos, nos han traído problemas. La electoralización de antes de las elecciones, había mucha pulseta, una oposición peleada, un oficialismo debilitado, ahora entra un gobierno aparentemente de oposición que tenía que generar los grandes cambios, pero hay mucha decepción también por parte de mucha gente. Entonces, lo que le queda al gobierno y lo que le queda al presidente, si es que realmente quiere salvar la gestión y quiere salvar principalmente su imagen y su rol histórico ante el país, es desprenderse del poder. Y eso es reafirmar, recalcar que él no va a buscar la reelección y que se va a dedicar a resolver los problemas y dejar un país el día que le toque dejar el gobierno, ya sea a través de un referéndum constitucional o, por ejemplo, un referéndum revocatorio, por ejemplo, que es viable, es el camino institucional si es que se lo quiere sacar del mandato, o el año 2030, que es donde concluye su gestión. Creo que ahí debería apuntar el presidente, apuntar a terminar lo más sensata y lo más saludablemente política y social y económicamente hablando para nuestro país. Ujú. Para terminar la entrevista, Marco, por favor, ¿qué tendría que hacer el gobierno para precisamente llegar a un acuerdo o de una u otra forma levantar estos bloqueos que persisten en diferentes puntos del Departamento de La Paz, especialmente en la ciudad del Alto? A ver, se ha hablado, por ejemplo, incluso un diputado muy cercano al gobierno de apellido Rada, si no me equivoco, de Santa Cruz, incluso dio una alternativa, por ejemplo, que se retiren los cargos de este mandamiento de apremio contra el señor Argollo, el dirigente de la COP, y de repente se pueda generar un diálogo abierto, franco, de cara a la población, ya sea en Palacio de Gobierno, ya sea en la Ciudad del Alto. Y pero bueno, será decisión de parte del gobierno, porque te decía, él ya ha hablado, por ejemplo, de vándalos, Ujú. no va a hablar con vándalos, decía, como lo hacíamos referencia hace un instante, pero no se ha referido a quiénes. Y ahí, pues, es que es un tema político, más que de hechos delincuenciales o no, más allá de ilícitos o no, más allá de la ley, más allá de la legalidad, es un tema político y este se tiene que resolver de manera política y eso es hablando y dialogando sin que haya estos problemas. Si es que obviamente el presidente quiere solucionar, veremos si su cálculo, que seguramente están calculando y están midiendo, les resulta o no. Por lo menos desde mi percepción, todas las acciones que han realizado no les ha ido muy bien, más al contrario, esto se ha ido agudizando y se sigue agudizando. Por eso decíamos, ya los problemas no solamente se circunscriben en el departamento de La Paz, la ciudad del Alto, el bloqueo de caminos. Y hay bloqueos en Cochabamba, en Chuquisaca, en Tarija, en Potosí, Ujú. carretera Cochabamba-Santa Cruz. Entonces, esto está creciendo. Y acá el gobierno no nos dice ni qué ministros va a cambiar, no nos dice qué se va a hablar en este encuentro económico social, nos deja sabor a poco, ¿no? Claro, sin lugar a duda es bastante importante entender lo que está pasando en nuestro país. Marco, le quiero agradecer por su tiempo. Esperamos un próximo contacto. Muchísimas gracias. No, a ustedes, Wilmer, y de verdad esperemos que esto se pacifique, alteños y paseños en las provincias. Ya no tenemos que comer, todo Mm. está caro y esto sin duda alguna está afectando a todos y está afectando principalmente a los bolsillos de la basura. Cuidado que el gobierno reciba ese mismo desprecio como cuando recibimos la gasolina basura, que hubo también una afectación al bolsillo de todos los bolivianos. Ahora también hay una afectación
por la inacción por parte del gobierno a los bolsillos en este caso, del Departamento de La Paz, de alteños y paseños. Nuevamente, Wilmer, esperemos que haya mejores momentos y mejores días para nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. De esta manera conversamos con Marco Fuentes. Él es analista político. Nos dio a conocer y desglosamos, por supuesto, el mensaje que brindó la jornada pasada el presidente Paz ya con estas medidas de presión que se registran ya más de 15 días acá, especialmente en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz. Prácticamente los precios de la canasta familiar se encuentran por las nubes y la gente se encuentra bastante molesta. Es momento de realizar una breve pausa. Tenemos más información acá en la revista Telediario. Acompáñenos.